Hola a todas y todos, mi nombre es Hurchel, soy conductor del programa Renovando Miradas, un programa del Consejo Regional Metropolitano del Partido Radical. Y el día de hoy, en nuestro primer capítulo, nos acompaña Andrés Sepúlveda, que es abogado magíster en Derecho Penal, profesor en Derecho Penal y además miembro de la Comisión Política del Regional Metropolitano. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por la participación. También tenemos aquí, nos acompaña el día de hoy Felipe Díaz. Él es profesor de lenguaje, magíster en educación y presidente del Regional Metropolitano del Partido Radical. Buenas tardes. Buenas tardes, Kurt. Agradecido porque además entiendo que este es el primer programa que parte, así que agradecido la invitación, Kurt. Muchas gracias. Primer programa. Bueno, comencemos un poco. La idea de esto, para que ustedes sepan y nos conozcan, es presentar distintas miradas desde el radicalismo para la militancia en aras de el estado de convención que se ha declarado y todo este debate que podamos presentar. La idea es tener diversos invitados de distintas áreas, invitadas también, por supuesto. Y para comenzar el día de hoy, bueno, un poquito desde lo general, quería partir preguntándote a ti, Felipe, ¿por qué crees que está apareciendo en el debate, en la mira pública y que cada vez toma más espacio la ultraderecha? Para partir un poco desde lo macro. Bueno, primero, Kurt, hay que remitirse a años anteriores de por qué efectivamente la izquierda fracasa a través de un programa presidencial y terminamos perdiendo la elección y logramos que se instale por segunda vez Sebastián Piñera. Y un poco queda esa sensación, primero, de derrota que tuvimos, haciéndose cargo un poco de los errores que hemos tenido en el pasado. Primero, ¿cuántos gobiernos de derecha hemos tenido de vuelta a la democracia y cuántos gobiernos hemos tenido de la centroizquierda, por llamarlo así, lo que fue la concertación, la nueva mayoría, y hoy día que efectivamente no sabemos para dónde, qué va a ocurrir con la centroizquierda? ¿Y por qué te hago hincapié en ese tema? Porque eso gatilló que el proceso, o un poco la oposición hoy día actual, no sepamos ser oposición. Y hoy día nos enfrentemos qué es lo que estamos discutiendo, que estamos peleando, porque hay que hacerse cargo de los errores que hemos tenido hacia atrás, entendiendo que también los gobiernos en el cual participamos terminando convirtiéndose en pseudo o posibles agencias de empleo. Claro. Y desde ahí parte, porque si tú te vas años más atrás, es decir, de recuperar la democracia, los discursos eran igualdad, eran discursos de disminuir la pobreza, y hoy día el discurso o el debate, efectivamente, dentro de la cierta izquierda, y Andrés, ahí podemos discutir un poco, discrepar, los temas hoy día complicados son temas valóricos. Y ahí en los temas valóricos, en esta discusión valórica, como el aborto, como la adopción homoparental, efectivamente ha dejado en evidencia la grande diferencia que existe dentro de la centroizquierda, como partidos como la Democracia Cristiana y el Partido Radical, y así otros. Y tenemos hoy día fenómenos como el Frente Amplio, que tú muy bien lo comentas un poco, en el cual saca ventaja de este proceso y un poco trata de hacer la renovación cambiando a la centroizquierda, y hoy día efectivamente lo que ha provocado este fenómeno es que la derecha termina irrumpiendo con temas también valóricos, pero acercándonos hacia una derecha más liberal, y ahí es donde tenemos nosotros que decir algo, y donde está el gran conflicto, es qué es lo que pasó con los partidos de centroizquierda, y que un poco se encamina en este programa también, Kurt, que estás desarrollando hoy día, en generar el debate también para lo que nosotros queremos a nivel interno de lo que es una convención política, una convención ideológica a nivel regional. Exacto, conversamos fuera de cámara eso mismo, que el FA ha sabido surgir y a tomar una gran parte de la población que no sabía a dónde irse, dónde votar, y más allá de que hoy puedan algunas estar decepcionados o no, eso debiesen ser los votos del PR, porque hay un centro en Chile, y hay varios estudios que lo indican, que es un centro que no sale a votar. Entonces hay mucha gente que cree que la tendencia de esas personas que hoy en día no están votando, o más bien ese 4% o 5% que le apareció al Frente Amplio, es un voto que está entre el borde de la izquierda y el centro. Entonces, claro, en ese sentido, Andrés, ¿Tú crees que, como señala Felipe, que hay que hacer también un mea culpa como primer paso para establecer un lineamiento en miras de esta convención? Sí, yo creo objetivamente que la centroizquierda está viviendo una crisis, y en general es una crisis que la está viviendo el centro completo. Y obviamente cuando el centro político queda huérfano, quienes se ven fortalecidos son los extremos, ¿ya? Y eso está ocurrido en todo el mundo. O sea, la derecha
la ultraderecha, así como la izquierda más dura, crecen y se fortalecen precisamente cuando los partidos más cercanos a la socialdemocracia, que hoy por hoy representan el centro político, se han debilitado. Lo que uno tendría que preguntarse es por qué se debilita el centro político. Claro. ¿Ya? Obviamente, las fuerzas políticas asociadas a la centroizquierda en Chile, entiendes, el PPD, el PS, el mismo Partido Radical, una fracción de la Democracia Cristiana, están desgastados porque también fueron gobierno mucho tiempo. ¿Ya? Evidentemente no se produjo un proceso de renovación ideológica y de cuadro que a lo mejor hubiese significado una propuesta más interesante para la ciudadanía y no haber dejado huérfano este centro. ¿Ya? Y lo que cabe preguntarse es si el Partido Radical es parte de esta crisis o es de una crisis anterior, porque el Partido Radical, claro, aún siendo gobierno, nunca tampoco tuvo una presencia fuerte en él. ¿Ya? Mi opinión es que el Partido Radical vive una crisis, pero que es anterior a la actual crisis que está viviendo la centroizquierda, y que tiene que ver más con la institución, más con la visión orgánica y estructural del partido, que ha sido incapaz, desde la vuelta de la democracia, de proponer un nuevo diario político a la ciudadanía que sea interesante. ¿Crees que este esfuerzo, tú dices, bueno, si el centro queda huérfano, los extremos se fortalecen? Yo comparto eso. Igual pareciera ser que en ese momento donde queda huérfano el centro, la agenda pública y política, lo que uno ve en los medios, lo que lee, la información que se bombardea, es como una agenda que vienen a poner sujetos de extrema derecha, en realidad. Tú tienes razón con eso. Entonces, pareciera que Kast aparece y presenta una agenda que se presenta una agenda desde la extrema derecha y que finalmente nos empezamos a envolver en cuestiones que son estériles para afrontar un país nuevo, o sea, en miras del futuro. ¿Crees que los extremos secuestran la agenda también? Sí, lo secuestran, porque plantean por la regla general los extremos un discurso binario, de ceros y unos, de bueno y de malo. Y como buen extremo. Claro, como buen extremo, y es un discurso bastante polarizante y que a su vez es atractivo, sobre todo para las grandes masas que no hacen las distinciones. Es más fácil entender la política entre bueno y malo que dos personas buenas que cometen errores. ¿Ya? Y además esto ha venido condicionado por factores de orden a nivel mundial. O sea, por ejemplo, las grandes migraciones de personas también han generado una fortaleza en los discursos más nacionalistas. Y claro, eso, la pregunta es, ¿a quién contribuye? ¿A quién alimenta? ¿Ya? Evidentemente eso alimenta, por ejemplo, a los sectores de la derecha más dura. ¿Ya? Eso no conversa mucho con la crisis, además, del desgaste del centro político por haber sido tanto tiempo gobierno. ¿Ya? Son simplemente distintos factores, claro, que se van juntando y que van de alguna manera recrudeciendo la crisis del centro. Felipe, tú de nuevo para avanzar un poco, dijiste que no sabíamos ser oposición. ¿Cómo crees que se podría hacer una buena oposición hoy en día, teniendo en cuenta que no tenemos la agenda pública, que hay extremos que evidentemente se están fortaleciendo y que el PR pareciera tener o necesitar una suerte de renovación desde, por supuesto, la historia que tiene y los principios que tiene? No vamos a convertirnos en la UDI, digamos, pero ¿cómo crees que se puede hacer esta oposición que señalas tú? Mira, primero, dentro de la centroizquierda, lo más importante y que ha sido parte también de nuestro discurso es la unidad de los partidos centroizquierda. Y ahí nosotros creemos que desde el Partido Comunista hasta el Frente Amplio deberíamos tratar de generar una alianza estratégica para poder vencer a la derecha. Pero lo que nosotros hoy día vemos en los medios de comunicación son discursos distintos. Hoy día leía también a Francisco Vidal Andrés en el Mercurio, que un poco hacía un diagnóstico de la centroizquierda o del PPD, y ellos decían que quieren identificarse como partido de izquierda, claro, porque ellos ven a la Democracia Cristiana y al Partido Radical más cerca del centro o de la centro derecha. Por lo tanto, ellos, clasificando dentro de la misma izquierda los partidos de izquierda o derecha dentro de la centroizquierda, no sé si se entiende el juego de palabras, la subclasificación, claro, dentro de la misma izquierda, ven que ellos tienen que representar el sector de la izquierda porque hay dos partidos ya que están representando esa ala. Y la verdad que ahí viene un poco nuestra preocupación, porque lo que yo comentaba también, lo que hemos hablado también en distintas oportunidades con Andrés y con miembros de la Comisión Política o el partido, es que no es lo mismo el humanismo cristiano que el humanismo laico, una gran diferencia. Y hoy día pareciera que el Partido Radical fuera lo mismo que la Democracia Cristiana. Y ahí el discurso que hemos tenido hacia afuera, hacia la opinión pública, ha sido complicado, y en eso también hago eco de declaraciones que es conocido por todos,
de nuestra directiva nacional manifestando, o por lo menos nuestro presidente diciendo yo no apoyo a un candidato, eventual candidato como Jadwe si fuese candidato presidencial. Declaraciones que han generado un debate anticipado que yo creo que ha sido arriesgado porque efectivamente si hoy día estuviéramos frente a una primaria y Jadwe, que se presenta también como un buen posible candidato y llegáramos a esa situación, ¿qué ocurre con el Partido Radical? Claro. ¿Apoya o no apoya este tipo de candidaturas? Y ahí yo creo que efectivamente necesitamos la unidad de la centroizquierda, un discurso común, y yo creo que el Partido Radical desde el interior necesita también definir a través de una carta de navegación, un programa político, saber hacia dónde vamos. Y entendiendo también que el Partido Radical, a lo largo de su historia, está siempre convergiendo en distintas tendencias o por llamarle así, orientaciones dentro del ala centroizquierda. Pero ahí viene nuestra crítica interna, vuelvo a reiterar en eso, en tratar de generar ese debate dentro de las bases, porque creemos que la opinión o el camino correcto es una consulta abierta, y un poco en esa lógica va de poder generar también esta convención, que aprovecho de ya invitar a los militantes, a los correligionarios y correligionarias, a que participen un poco del ejercicio que estamos realizando. Nosotros un par de días atrás lanzamos una guía práctica respecto al estado de convención, porque el Consejo Regional Metropolitano Ocur se declara en estado de convención, porque creemos que el partido tiene que reflexionar y pensar ideológicamente, y eso un poco son los temas que nosotros queremos tratar de ir generando también dentro de la ciudadanía, y esperamos que este programa también sea parte de esa discusión, Kurt. Excelente. Bueno, ahora pasa algo aquí que no es muy común. Tenemos a dos profesores, los dos hacen clases. Andrés hace clases de Derecho, Felipe hace clases de Lenguaje. Preguntarles un poco, una pregunta más bien capciosa, partiendo de allá hacia acá por Andrés. ¿Crees que este quebrantamiento de la ideología en Chile se manifiesta en las aulas? ¿Tú crees que la juventud percibe como un odio, como que tienen un alejamiento de la política, que no es solo del PR, sino que es de toda la política en general? Yo creo que hay una crisis de participación que se refleja en todos los estratos sociales y evidentemente se refleja en la aula, ¿ya? Hay poca gente que se involucra en política, ¿ya? Claro. Y eso lo ve uno, lo percibe cuando se conoce los resultados electorales, ¿ya? Y vinculándolo con lo que dijo Felipe anteriormente, estoy muy preocupado por la oposición, por la forma en que genera política. O sea, hoy la oposición se identifica más en el rechazo a algo, a alguien, en este caso al gobierno, más que en proponer algo políticamente a la sociedad, generar una oferta política, ¿ya? Eso implica que tenemos una política, o estamos conviviendo una política sin mucho contenido, en donde la disputa principal se da en el poder por el poder. Y eso uno lo ve y lo percibe también a nivel institucional, a nivel educacional, por ejemplo, ¿ya? En las discusiones políticas que se dan en las aulas universitarias, que es donde yo tengo mayor conocimiento, ¿ya? Porque lo viví primero como estudiante y ahora lo percibo desde la docencia, ¿ya? Pero que el contenido, en realidad, la gente por lo general percibe muy claro lo que no quiere, ¿ya? El estudiante percibe muy claro, por ejemplo, que no quiere pagar una mensualidad, ¿ya? Que le gustaría vivir la gratuidad, pero le cuesta proponer una formulación distinta. Es un no querer estéril. Por ejemplo, yo digo, ok, yo quiero educación gratuita, pero no puedo argumentarlo ideológicamente. ¿Va por ese lado? Sí, pues cuando no hay contenido, lo que significa es que la ideología, entendido esto como la ciencia de la idea, es de poco nivel. ¿Ya? Hay un poco, y esto tiene que ver con que los niveles de educación en Chile son bajos, no hay una promoción de la vida cívica desde el periodo escolar. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, claro, hay un abandono de lo que se entiende ser ciudadano y qué implica eso a nivel país, cómo el sujeto participa de la vida social. ¿Ya? Hay un abandono y nosotros tenemos un modelo que es bastante decimonónico, en el sentido de que prepara gente para la industria, prepara a la gente para la producción, claro, pero no prepara a la gente para vivir en sociedad. Claro. Y ahí hay un problema. Y eso siempre ha sido muy importante para los radicales, de tener personas que para vivir en sociedad. Felipe, sí, te reitero la misma pregunta, sí, pero además voy a tomar un poquito lo que dijo Andrés. El ser radical busca inicialmente, estamos de acuerdo de nuevo, estamos de acuerdo en eso, no vamos a tener mucho debate así, no, pero ser radical
efectivamente viene de este humanismo, viene del reconocimiento de la esencia del ser humano como un ser que tiene la razón por excelencia. Algunos filósofos dicen que el ser humano es el ser que tiene la razón por excelencia, bueno, o si es que no es el único que la tiene. Surge el laicismo, ¿sí? Claro, y ¿por qué les pregunto desde las escuelas, desde las universidades? Porque hay podríamos decir que hoy en día gran parte de la agenda se mueve desde las universidades. Entonces, eso directa o indirectamente influye en el partido y en el descontento también, porque, o sea, bueno, yo... no son tan viejos ustedes, pero yo aquí un poco más joven, aún ya en los últimos años de universidad, percibo, claro, que la gente ve, por ejemplo, los votos del Partido Radical que mencionabas tú, y dicen, bueno, ¿por qué votan eso si eso es lo que dice Piñera? O sea, si eso está en ese lado. Entonces, falta este debate, falta el comprender el rol del ciudadano inicialmente. Mira, primero, y una opinión muy personal, y yo creo que un poco surge como otro factor más este análisis, este diagnóstico de la centroizquierda que hemos partido muy solapadamente en este diálogo, es que el modelo neoliberal también ha permeado la política, y hoy día hay que hacerse cargo también de las consecuencias que ha traído el mercado, porque en este proceso de vuelta a la democracia nosotros tenemos la misma constitución, funcionamos bajo los mismos cánones del mercado, y hoy día creemos que la competencia termina siendo un factor relevante versus el trabajo colectivo. Y eso está dentro de la política. ¿Y por qué te hago hincapié en eso? Porque cuando las cifras dejan de ser más importantes que las personas, o cuando el mercado, la banca específicamente, es el debate principal y no la educación o la salud, efectivamente hay un fenómeno humano donde nosotros tenemos que preocuparnos. ¿Cuál es la mirada un poco? Y ahí yo creo que el partido tiene que tener la astucia de poder arriesgarse en decir, no más FP definitivamente, somos un partido de la clase trabajadora, somos un partido de los jubilados. Y ahí yo un poco quiero también despejar, porque ocurre que el Frente Amplio surge también de los movimientos universitarios, como esta antipatía de la juventud propiamente tal a la política tradicional. Por eso te decía también que nos roban, que roban los votos. Que roban los votos, los votos que deberían estar mucho más al centro, pero que no ven opción. Pero que tampoco veo hoy día un Frente Amplio que también ha sido capaz de interpretar una renovación política. Y ahí está la gran diferencia con el Partido Radical, un partido que tiene tradición, historia. Y eso yo creo que es lo que hoy día tenemos que repensar, si el Partido Radical es un partido de centro o es un partido de izquierda. Y en eso creo que el debate es un debate que tiene que ser incluido con todos los actores relevantes y entendiendo qué es el partido que queremos hacia el futuro ocurre. Perfecto. Entonces, hay muy autocrítico. Eso puede ser el primer paso para establecer una convención, creo yo. Ahora, ¿cuáles son los motivos que tiene el día de hoy un ciudadano para unirse al Partido Radical? Mira, es una pregunta que hoy día está complicada porque tú muy bien tocaste el tema. Tenemos una votación que es dispar. Claro. Tenemos un partido que termina aprobando en su Consejo General una convergencia progresista con el Partido Socialista, el PPD, pero ocurre que actúa con la democracia cristiana. Un acuerdo que la verdad que no quedó en el Consejo General. Y segundo, nos sitúa frente a la opinión pública como un partido lamentablemente bien complejo respecto a la demanda ciudadana. Lo que ocurrió con la votación en contra de la AFP, donde tuvimos una bancada dividida y una bancada apoyando efectivamente un programa de gobierno, o lo que ocurrió con el TPP, o con la reforma tributaria, donde también terminamos parlamentarios también apoyando esa moción del gobierno. La verdad que nos deja con un escenario bastante complicado, pero que queremos también cambiar, porque hoy día la política en general, y te estoy hablando de los partidos también de centro izquierda, deben marcar con suerte cerca del 4%. Por lo tanto, ese síntoma hace decir que no estamos en vinculación con los problemas ciudadanos. Y hoy día el individualismo también es parte de la sociedad, pero ¿qué individualismo queremos? Sí. Y ahí yo creo que vienen un poco los matices diferenciadores entre si nuestro conflicto netamente pasa a ser por un tema de valores, de principios, o queremos cambiar Chile por un proyecto distinto. Y ahí donde yo creo que la desigualdad o la libertad económica o la seguridad social o la libertad de mercado no contradice efectivamente tener posiciones de centro izquierda. Porque eso es lo que ocurrió. En esta gran dicotomía entre la política y el Estado, pareciera que no tuviésemos un discurso. Y ahí lo que nosotros queremos invitar también a repensar la política y a repensarse como un partido de centro izquierda o un partido de izquierda.
¿Y crees que no hay ¿Sí que querías votar algo? Sí, es que yo Dale quiero responder algo para que no quede ahí dando bote, porque yo creo que hay muchas razones para que la juventud se incorpore al Partido Radical. Ya, vamos a ver. ¿Ya? Sí, y Sí. quiero fundamentarlo bien. Primero, Bien. porque tiene que ver, o tiene mucho que ver, por qué el Partido Radical también ha sobrevivido tanto tiempo. Estamos hablando de un partido que tiene más de 160 años. ¿Ya? Y es porque de alguna manera su ideario, no así a veces su actividad política, pero su ideario siempre ha estado en el lugar correcto de la historia. ¿Ya? Siempre la agenda radical, sea impulsada por radicales o por otros, ha avanzado. ¿Ya? Sin ir más lejos, por ejemplo, el Partido Radical fue el primero en proponer, y estamos hablando de esto a mediados del siglo XIX, en proponer una separación de la Iglesia con De el la Iglesia. Estado. En 1888, lo que fue su primera convención ideológica, fue el primer partido político en proponer, por ejemplo, una ley de divorcio. Cuestión que se logró más de 120 Sí. años después. ¿Ya? Fue el primer partido, antes de que existiera el Partido Socialista Obrero, que después fue el Partido Comunista, y antes de que existiera el Partido Socialista, fue el primer partido que incorpora la cuestión social como parte de su agenda política. ¿Ya? En 1929 o 25, no recuerdo bien exactamente el año, fue una convención ideológica que propuso para el país un sistema representativo denominado D'Hondt, que es el actual sistema representativo que entró recién en rigor en las últimas elecciones parlamentarias. Sí. Y así sucesivamente, siempre el Partido Radical ha propuesto una agenda de futuro que se ha ido alineando con los avances sociales que se han producido con el tiempo. Y en ese sentido podemos entender que el ideario, por mucho que no esté actualizado su programa político, o sea, las políticas públicas que le propone al país, sí está muy apegado a lo que es el chileno y la tradición chilena. ¿Ya? Perfecto. Vamos a volver después con el ideario político a la vuelta de esta breve pausa. Bueno, entonces sigamos con el punto del ideario. Entonces, aquí aparece otra pregunta. ¿No es que las ideas no estén claras entonces? ¿Es que no hay programa? Yo creo que va un poco por ahí el tema. ¿Sí? Buena pregunta. Buena pregunta. Es que, porque, claro, igual pareciera que es un poco de ambas, porque si la votación de los diputados se divide y a la vez no se llega a la ciudadanía lo suficiente, pareciera ser que es un poco de idea y un poco de programa, ¿o no? No es tanto idea así de programa. El Partido Radical, primero que nada, hay que poner las cosas en su justa medida. Siempre ha sido un partido conciliador, conversador, lleno al debate. Nunca ha hecho una oposición obstruccionista en el sentido de que se oponga a todo. Tiene capacidad de diálogo. Esa es una característica del partido. Y esto viene derivado de los principios de tolerancia que profesa. O sea, si no, es un partido que tiende puentes, aún con aquel que le adversa, aún aquel con que le compite. Y hay que ver eso y entender eso como una virtud y no como un defecto. Eso es lo primero. ¿Ya? Por eso estoy más bien preocupado de la posición que hoy en día nos concentra el rechazo más que cualquier otra cosa. Son pocos los que levantan puente hoy en día en política. Por ejemplo, en el Frente Amplio hay muy pocos que están tendiendo puente, incluso con personas que no están tan lejos de lo que es su propio programa político, como es el PS, el PPD o el mismo Partido Radical, ¿ya? Sino que prefieren mantener su identidad, que también no está tan definida. Ahí también vive una diversidad interna que hay que ver cómo convive si el día de mañana llega a ser gobierno, que es realmente donde se producen las fricciones en política y ven si el proyecto realmente es sustentable en el tiempo. Sí. Pero evidentemente hay que separar lo que es el mundo de la idea de lo que es el actuar político. Y evidentemente lo que le ocurrió al Partido Radical en el caso del proyecto de pensiones tiene que ver con que no tiene una propuesta tan clara. Y para eso déjame darte un repaso de lo que fue nuestra historia reciente. En el año 2012, cuando tuvimos un precandidato presidencial que era José Antonio Gómez, en su programa político él planteaba de que el Partido Radical estaba por apostar a la existencia de una FP estatal,
porque en ese momento entendía que incorporando más gente al mercado, incorporaba más competencia y eso podía traducirse en mejores pensiones. Pero luego el mismo candidato propone la vuelta al sistema de reparto, que es un sistema que hoy por hoy aplicarlo podría generar más problemas que beneficios. Claro. Porque la masa activa, evidentemente, es menor que la masa de beneficiarios por el sistema. Y finalmente, en la última campaña presidente del Partido Radical, el candidato Alejandro Guillier fue bastante, pasó por todas, fue ambivalente. Pasó por un sistema AFP estatal, luego, polivalente. claro, un sistema de reparto. No, pero es político. Hasta que planteó en su programa en octubre del 2017 finalmente un sistema mixto, ¿ya? En donde había un componente de solidaridad importante que hoy por hoy es lo que integra nuestro programa político. Entonces, la pregunta es ¿por qué nuestra votación en el Parlamento es diferente? Porque este es un tema que probablemente no ha surgido de una reflexión profunda y hay un convencimiento completo en todo el radicalismo de cuál es la propuesta que propone el Partido Radical para la ciudadanía. Tenemos algunos pilares fundamentales que fueron reflejados en la declaración que dieron los diputados de que tenía que tender un sistema hacia un pilar también más solidario, más amplio, en que se compensen los que ganan más con los que ganan menos, pero una propuesta específica, estudiada con cierto rigor científico, eso el partido todavía no lo tiene. Claro. Y por eso es tan necesario la convención. Falta una tecnificación. Entonces, ¿tú qué opinas de eso, Felipe? Mira, ¿Hace falta como profesionalizar un poco el programa o levantar un programa contundente? Mira, te voy a ser honesto, yo creo que es parte del ejercicio. Con Andrés lo hemos discutido, no sabemos si nos va a ir bien o mal. Lo que sí yo creo que en la práctica lo que nos interesa es generar una discusión con las bases del partido, porque pareciera que las decisiones a veces dentro de la cúpula fueran distintas a lo que el militante radical o tradicional cree o quiere de su partido. Y un poco para ahí parte el diálogo interno, más que si existe una figura o no. El partido en el último tiempo ha estado netamente para la subsistencia, para sobrevivir. Y además, imagínate, yo creo que lo medular de este tema, nosotros hoy día en el Parlamento tenemos 6 diputados, Andrés, porque hay un independiente. 6 diputados militantes, 2 independientes. Y paradojalmente un 8, partido para que siga creciendo necesita como mínimo 5 diputados, Sí. por lo tanto hasta qué punto también uno podría llevar a estos diputados a sancionar respecto a esta dependencia que hoy día también tiene el Partido Radical, porque dejar un diputado... Ese es un buen punto, Y- porque la gente suele ignorar eso o pasar por alto el cálculo matemático y es subsistencia. Y además un de eso, poco el también. Partido Radical, por estos diputados que son del partido, recibe una cantidad de financiamiento, recursos que sirven para que el Partido Radical siga funcionando. Entonces, ahí viene también la crítica interna de saber hasta dónde estos diputados siguen votando o votando en contra de lo que a lo mejor los radicales quieren. Segundo, un cuestionamiento de lo que también dice o lo que está proponiendo la mesa versus sus diputados, que parece que también fuera distinto. Entonces, a nivel de orgánica del partido parece que también hay una descoordinación, para no decir que hay no hay comunicación respecto a este tema, o efectivamente hoy día no hay un programa claro, o efectivamente estos vicios que nos ha dejado el sistema democrático y nominal, o lo que hoy día hemos visto, no nos hemos hecho cargo de los problemas medulares, y hoy día tenemos también militantes que carecen de formación política, y hoy día cualquiera, incluso no siendo radical o no adquiriendo los principios de igualdad, de fraternidad dentro del partido, del laicismo, pueden ser militantes y nos pueden representar fácilmente. Y eso un poco, a repensar, a dialogar, a discutir, entendiendo hoy día que también los tiempos han cambiado, Kurt, y que hoy día la política también hay que modernizarla. Y ahí yo también me hago hincapié o hago también ciertos descargos. No hay ningún temor en poder decir somos un partido de centro izquierda. O debatir si somos un partido de centro izquierda, pero entendiendo cuáles o hacia dónde vamos y no dejando esta ambigüedad y que efectivamente nos hace posicionarnos frente a la ciudadanía como un partido de derecha. Porque lo que no somos, y el partido no es un partido de gobierno, ni es un partido de derecha. Así es, y yo creo además que es necesario que recupere su identidad, porque fíjate tú que el domicilio político del Partido Radical en los últimos años ha sido invadido. Claro. Sí. Si retrocedemos 50 años atrás, el Partido Socialista, el Partido Comunista eran muy claros, ellos tenían una visión utópica del socialismo, ¿ya? A la cual terminan renunciando post-dictadura, o durante la dictadura en rigor, en que se tienen este amparaje más democrático, ¿ya? Se produce la renovación, por así decirlo. Pero los que habían propuesto el socialismo democrático en Chile ya en 1906 era el Partido Radical, que empieza a haber invadido su domicilio. Empiezan a llegar
como ha llegado, pero sin ser anfitriones probablemente en la casa, pero llega el Partido Socialista, aparece el PPD en nuestro domicilio político, y el Frente Amplio también. Hay varios partidos políticos que han ocupado este espacio. Entonces, cuando tú ya hay muchas personas habitando el mismo lugar, si tú no te das el tiempo de reflexionar y renovar un programa político, en realidad te pierdes en la masa, ¿ya? Y este es un problema que no lo tiene solamente el Partido Radical, en realidad lo tienen todos los partidos que se encuentran en el mismo espectro, en esa misma línea. Ya yo tampoco veo al PPD proponiendo cosas nuevas, al Partido Socialista proponiendo cosas nuevas. O sea, las grandes diferencias que se producen son a nivel electoral, están insinuando ciertas afiliaciones electorales o ciertas alianzas que se puedan generar, pero no hay una diferencia desde el mundo de la idea. Si el Partido Radical quiere sobrevivir esta crisis que ha tenido la política en el mundo de las ideas, que es más bien una crisis de despolitización, tiene que darse el tiempo de reflexionar, ¿ya? Y probablemente luego de ese periodo de reflexión podamos proponer algo que sea realmente atractivo para la ciudadanía y volver a crecer, y volver a ser lo que fuimos. Y queda tanto por hacer. Piensa tú que el Partido Radical, a mediados del siglo XX, fue el primero que propuso que el Estado tenía un rol fundamental en el impulso productivo. Y genera un montón de empresas. Después empresas que fueron desmanteladas y privatizadas, no solamente durante la época de la dictadura, sino que también post-dictadura, y también con un poco con la complicidad del mismo Partido Radical, atendió su debilidad de imponer sus propias decisiones. Y todo eso se tiene que recuperar. Bueno, para eso está la conversación y la discusión. Tendríamos entonces una convención, la conversación, el debate, el planteamiento de un lineamiento con un programa. Y después, ¿qué sigue, Felipe? ¿Se va a las comunas? ¿Se va a cada regional? Mira, básicamente esa pregunta me gustaría que le respondiera Andrés, porque en este ejercicio que hemos realizado, que día atrás hicimos un empleado regional, donde explicamos que la región metropolitana se declara en estado de convención, que esa es como la clave, y se generó un instrumento a través de una guía práctica que un poco está explicando los ejes y un poco las acciones que va a seguir el Consejo Regional Metropolitano. Pero básicamente es la comisión política que está coordinando como coordinador general Andrés, junto a otros equipos, Natalia, a Milenko, Alfredo Lastra, Gabriel, y no sé si se me queda otro nombre más, Andrés, ¿no? Felipe Tombolini, en generar esta comisión que efectivamente genera los lineamientos del trabajo, y no que esté agotado, sino que un solo día, sino que fuese un debate bastante extenso para después llegar a sacar los votos políticos. Entonces, ahí yo te pido que Andrés un poco comente cuáles son los pasos y en qué nos vamos o en qué nos vamos a detener, porque la verdad que con tu programa, Kurt, lo que hemos sacado, el documento del empleado, hoy día damos un comienzo por lo menos a generar discusión y debate en la asamblea, y sin duda yo creo que, claro, va a ser también parte de los comunales. Claro, esto es un puntapié inicial. Estamos en la fase cero, por así decirlo. La fase cero. Menos uno. En la fase cero. La fase cero implica generar la infraestructura, los medios necesarios para generar esta conversación. ¿Ya? Hay varios lineamientos, hay varias actividades que se han definido que se tienen que hacer. Vamos a generar propuestas para que se realicen trabajos materiales, ponencias, foros. Estamos designando a las personas que van a ser invitadas. Probablemente también tengamos un servicio de streaming vía radio, vía televisión, desde el Consejo Metropolitano, para hacer también entrevistas, invitar a gente, conversar temas, porque luego la fase 1 es propiamente tal ocupar esos espacios y levantar insumos, generar contenido, ¿ya? Desde las distintas perspectivas, desde la ala más científica hasta la ala más territorial. Claro. Necesitamos la opinión de todos los radicales. Y a veces no solamente de todos los radicales, sino que también de la gente que no es radical. Claro, el mundo independiente. Claro. Desde el mundo independiente. Y también saber qué piensan los adversarios, los que nos compiten, nuestros aliados. Necesitamos tener ese contenido. Y una vez que esta fase 1 propiamente tal, que es la generación de contenido, obviamente no va a durar un día o 2 días o 3 días como ha sido tradicionalmente. No, esto va a durar varios meses, ¿ya? Y después, cuando creamos que tenemos el contenido suficiente como para seleccionarlo e ir definiendo votos políticos, vamos a ingresar en la etapa 2, que es designación de comisiones propiamente tal. Y estas comisiones, nosotros hemos propuesto 12 líneas de trabajo. Esto puede crecer o puede achicarse. Así que por lo menos inicialmente son 12 comisiones. Estas 12 comisiones tienen por propósito recoger esta diversidad interna y proponer votos políticos, ¿ya? 2 o más votos políticos en distintas áreas, en distintos temas, que recojan propuestas programáticas.
¿ya? Que tengan por objeto resolver necesidades sociales. Y finalmente entramos a la fase 3, que es la convención propiamente tal, entendido esto como un evento en donde que también funciona bajo lógicas de comisión en un comienzo y en que pugnan las ideas, y esta pugna se resuelve electoralmente y se vota convencionalmente, un voto universal en un pleno, cuál es nuestro ideario político, ¿ya? Y finalmente este evento concluye, obviamente, entregándonos un nuevo eje programático, ¿ya? Que luego se devuelve a la comisión política para efecto de unificarlo, editarlo y publicarlo. Se vota entonces en ese mismo pleno y no va a ser una votación en urnas como cuando se eligen los propios candidatos de cada uno de los comunales. La metodología no la hemos no está definido aún. Porque se tiene que hacer un reglamento de convención. Ya. Claro. Es la convención misma. Pero en la antes de una vez que nosotros iniciemos y cuando estemos ya en el proceso de comisiones, vamos a dictar un reglamento para hacer la convención, y ahí se va a definir cómo se vota, cómo se elige, etcétera. Entonces está contemplado, es bien democrático esto, una democratización de... La idea es que sea representativo de lo que piensan los radicales. Excelente. Y tal como lo dice tu programa, Renovando Miradas, porque la idea también es hacer una invitación general, Kurt, a todas las regiones, a todos los comunales del país. Creemos que el llamarnos en estado de convención, que también quiero reconocer los aportes que ha hecho Andrés en esta comisión, incluso a nivel de contenido, es que este es un proceso histórico, declararse en estado de convención, que ha ocurrido en otros años o en otras convenciones a nivel pasado, porque muy bien Andrés mencionó históricamente el Partido Radical es decir, la base del Partido Radical ha sido sus convenciones, un partido que se declaró anticapitalista, que se declaró a favor de lo que comentó Jorge Andrés, evolucionista, adelantado para la época. Hoy día pareciera que eso no ocurre, y por eso es importante renovar estas miradas, pero enfrentando el radicalismo, no dejar de ser radical, pero enfrentando el radicalismo del próximo siglo. Y ahí viene nuestro llamado a los presidentes regionales, a los comunales, a que se unan a declararse en estado de convención y que empecemos o iniciemos este proceso a través de ejercicios a nivel de zona o por región. Yo creo que sería bastante interesante poder otorgar, y que efectivamente es un proceso democratizador, pero también no perdiendo nuestro norte, nuestro fin último, que es presentar también un programa para Chile. De qué manera nosotros hoy día queremos recuperar o ser gobierno, pero segundo también queremos enfrentar o tener sintonía con la ciudadanía, donde igual creo que la hemos perdido. Después de todo el evento, se planea ir y conversar un poco con los partidos políticos que estén en la misma línea, o eso se contempla como más adelante, o no se ha visto aún. Eso ya le corresponde a Felipe, que es la parte más política. Mira, desde nuestro punto de vista, yo creo que sí, la conexión con otros partidos para nosotros es importante, y ahí yo creo que existe una gran diferencia un poco de la política o un poco el plan de trabajo que ha desarrollado la directiva nacional, fuera de lo que nosotros creemos a nivel regional. Nosotros creemos en la unidad de la centroizquierda y creemos que lo que el Partido Radical puede decir es fundamental para la unidad de los partidos centroizquierda, y yo creo que en eso vamos a trabajar. Ahora esperemos que eso se replique a nivel nacional, Kurt. Excelente. Bueno, ahí está la invitación entonces. Ahora, para cerrar un poco el programa, bueno, una pregunta ahí, la opinión de ambos. Vamos a partir por allá de nuevo. Andrés, si pudieses darme una palabra, una sola palabra que creas que le falta a la democracia chilena hoy, ¿cuál usarías? Participación. Participación. Es que un sistema democrático en que la gente no participa deja de ser democrático, ¿ya? Felipe. Mira, yo creo que falta unidad en la centroizquierda, falta renovación, falta diálogo. Tienes que elegir una palabra. Una. Hay que elegir una sola. No, una sola. Yo espero que exista la renovación dentro de la política. Eso. Bueno, darle las gracias a ambos por la participación en el programa. A ustedes que nos sigan acompañando en los capítulos venideros, y por supuesto que se tome aquí la invitación que ha hecho Felipe Díaz a que se unan y se declaren en estado de convención. Muchas gracias.